elecciones presidenciales a nivel mundial normalmente se deciden de manera sentimental, en base al estado de ánimo de los electores, como la tristeza, el miedo, la frustración, la ira, la desesperanza, la culpa, la felicidad, la alegría, la gratitud, la esperanza, la compasión o la sorpresa. Muy pocos son los votantes que asumen una posición en base a las propuestas de gobierno, porque estos documentos son muy pesados o simplemente no le interesa leer al votante. En esta ocasión vamos a ir en contra de la corriente y haremos un análisis del plan de gobierno de Pedro Castillo, candidato de Perú Libre. Trataremos que los peruanos conozcan los puntos más controvertidos de sus propuestas. A los hermanos obreros, a los agricultores, a los ronderos, a los maestros, a la mujer que está ya mendigando con un plato de comida, vamos a llamarlos a eso para que sean ellos los primeros. Lo primero que debemos resaltar de esta propuesta de Perú Libre es que la firma Vladimir Cerrón, el verdadero líder de esta agrupación, tal como figura al inicio y al final, con foto y biografía incluida de Cerrón. Poder establecer conversatorios con las demás fuerzas políticas, independientemente de su arraigo ideológico. Lo que más nos llamó la atención de este plan es que a pesar de la pandemia que atravesamos, el lápiz no escribió ni una sola línea al respecto. No aclara cómo se comprarán las vacunas, ni de las estrategias para mejorar la atención de salud para los pacientes con COVID. Parece que el médico de profesión Vladimir Cerrón no quiere decir lo que haría en este caso. El documento, que tiene 21 capítulos, comienza advirtiendo que ellos entran al gobierno a confrontar el sistema económico y social, y para eso la lucha de clases no solamente será en lo económico, sino también en lo social, político, ideológico y cultural. Punto fundamental de la teoría marxista que implica un enfrentamiento entre peruanos. El documento acepta expresamente que Perú Libre es una agrupación marxista, leninista y mariateguista, y advierte que un izquierdista que niegue esta ideología es un hipócrita. En esta parte del documento ya sería suficiente para que muchos sepan sobre el proyecto socialista. Luego de hacer un análisis de la realidad de nuestro país en el documento, el plan aborda cambios de la Constitución mediante una asamblea constituyente para desmontar el sistema económico. La pregunta es, ¿y cuál es la propuesta de Pedro Castillo en materia económica? Simple, lo que propone el socialismo: el manejo de los medios de producción por y para la población. También se señala que el Estado regulará el mercado, es decir, intervendrá en el control de precios, y además el Estado hace empresa o maneja las empresas, distribuye la riqueza, pero no nos detalla cómo será la redistribución. ¿Se le dará más a los que más se esfuerzan o será igual para todos? También se nos propone un Estado industrializador, es decir, dejar de vender materia prima y comenzar a darle valor agregado, es decir, ya no se debería vender el cobre, sino convertirlo en cables y filamentos para los sistemas electrónicos. El tema es que no se desarrolla el cómo, pues para eso se necesita la tecnología y conocimiento, cosa que no tenemos, y que a este paso es más seguro que la empresa privada dude mucho en invertir en un Estado estatizador. Sí, oyó bien, estatizador, pues el plan de gobierno de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón también contempla quitarle las empresas o los medios de producción a los privados, para que éstas sean manejadas por el Estado, previa revisión de los contratos. También se propone desligarnos de las entidades financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, todo con el objetivo de priorizar la microeconomía antes que los estándares macroeconómicos. A toda esta revolución económica se le llamará la economía popular de mercado, donde la riqueza no será individual ni grupal, sino de todos.
Las empresas deben saber que el 80% que obtengan como ganancia se lo quedará el Estado, mientras que ellos solo podrán aspirar a quedarse con el 20%. Pone al gobierno de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia como los mejores ejemplos. Todo lo explicado está en el capítulo 3 del plan de gobierno de Patria Libre. Cierran indicando que en un gobierno de lapicito se estatizarán los sectores estratégicos y advierte que en algunos casos solamente se nacionalizará. Esto segundo significa que se les pagará por las empresas. Por ende, también significa que la estatización no contempla un pago para los dueños de las empresas. También dejan en claro que las reservas acumuladas por los peruanos con mucho esfuerzo se deberán utilizar, pues guardadas no sirven, con lo que se prevé un gasto de todos nuestros ahorros que son la carta de garantía ante los mercados internacionales. Y concebir la educación como un derecho, eso significa que el Estado debe dotarle de un real presupuesto no menor del 10%. Algo que podría sonar muy bueno y espectacular es el incremento del presupuesto para educación. Se pasaría del 3.5% al 10%. Lo contradictorio es que no se especifica cuáles serían los sectores que dejarían de recibir dinero para financiar de mejor manera la educación. En el aspecto social se detalla que el ingreso a la universidad será libre. No se especifica cómo se haría si la cantidad de plazas son inferiores a los interesados. También se promete que el maestro será el mejor pagado del país con el dinero producto de las estatizaciones y nacionalizaciones, especialmente con la explotación del gas de camisea. Además, también se propone despenalizar el aborto como una forma de controlar la natalidad y reducir la pobreza. El Estado también impondrá un tarifario a las clínicas para evitar el lucro desmedido a costa de la vida de las personas. Respecto a los medios de comunicación, se advierte que ya no se priorizará la publicidad para los medios privados de Lima, sino que se repartirá de manera más equitativa entre todos los medios de comunicación a nivel del Perú. Lo peligroso de la intervención a los medios de comunicación será que se regulará el contenido y se derogará la autorregulación, que es como se manejan los medios actualmente. No habrá libertad de prensa. A pesar que se ha demostrado en esta pandemia que el sistema privado de pensiones funciona mucho mejor que el sistema nacional conocido como ONP, se anulará el sistema privado solamente para evitar que las AFPs ganen dinero y se enriquezcan. Se politizará el sistema judicial, pues jueces y fiscales serán electos por la población. A los hermanos campesinos, a los hermanos obreros, a los agricultores, a los ronderos, a los maestros, a la mujer que está ya mendigando con un plato de comida, vamos a llamarlos a eso para que sean ellos los primeros que forman la Asamblea Nacional Constituyente y con ellos gestar la nueva constitución del país. Yo la llamo la primera constitución del pueblo. Esta es la síntesis de las propuestas más controvertidas de Patria Libre, del profesor Pedro Castillo. Este es el plan de gobierno que en los próximos días estaría moderándose mediante una hoja de ruta, como lo hicieron con Ollantumala. Veremos si el profesor Castillo y sobre todo Vladimir Cerrón estarán de acuerdo. Y lo que es para el Perú, tiene que ser para los peruanos.